La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora a la licenciada Paola Cabezas. Ella es asambleísta por UNES. Asambleísta, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Un saludo para usted y para todos los oyentes y que también nos pueden ver a través de las plataformas digitales de la radio. Gracias, asambleísta. Resulta realmente lamentable que en apenas poco más de 3 meses de haber sido posesionada esta nueva Asamblea Nacional, ya pues tenemos actos de corrupción a la vista. Legisladores que fungen como representantes de los ecuatorianos en el poder legislativo. Ahora vemos que es el caso de Bella Jiménez, denunciada por supuestos cobros de coimas a cambio de gestionar cambios públicos. Ustedes en UNES han sido unos de los denunciantes, y digo unos porque no es la única denuncia que existe, pero con relación a su denuncia presentan pruebas. ¿Cuáles son estas pruebas que sostienen la denuncia presentada? No, creo que es importante enfatizar algo. Todo corrupto necesita un corruptor. Toda persona que reparte cargos necesita quien le entregue esas prebendas para repartirlas. Entonces, aquí, si hay algo que hay que poner en el tapete de la discusión pública, es que esto ya lo vivimos. La asamblea que terminó justamente su periodo, la asamblea anterior, justamente se desprestigió ante la ciudadanía por estas prácticas. El Ejecutivo entregaba hospitales, entregaba prebendas a los asambleístas a cambio de garantizar leyes y votos dentro de la Asamblea Nacional. Por eso, como bancada, hemos hecho un pronunciamiento categórico ante estas prácticas que primero deslegitiman a la primera función del Estado, porque sí, todos hemos llegado con la intención de fortalecer la imagen institucional, de que allí se generen leyes por y para la gente. Pero desafortunadamente, estos mecanismos que siguen siendo una práctica permanente no se pueden normalizar. Por eso nosotros hemos hecho una denuncia, y cuando digo una denuncia, la hemos hecho con las pruebas correspondientes. Pruebas que deben ser obviamente validadas por el Consejo de la Administración Legislativa para que luego el Comité de Ética las pueda analizar, garantizando el respectivo procedimiento que dice la ley, el derecho a la defensa, la sustentación de las pruebas de la persona que está siendo, en este caso, denunciada, sin que esto represente linchamiento, sin que esto represente temas que vayan fuera de lo que debe establecer un procedimiento de fiscalización real. Esto no es show, esto no es, en realidad para nosotros esto es desagradable, porque no quisiéramos tener que estarle diciendo a la ciudadanía que la Asamblea Nacional actual, a la que todos les hemos puesto la confianza, nuestro trabajo, estamos poniendo justamente el hombro para que salga adelante, se vea manchada y empañada con estas prácticas. Por eso hemos iniciado, y lo decimos como bancada, casi una brigada de ética política y moral, porque este tipo de cosas tienen que denunciarse, porque desafortunadamente cuando apuntan a uno, la imagen institucional se cae, pero nos afecta a todos los 137 asambleístas. Y lo que queremos decir, y en mi caso como coordinadora de la bancada UNES, es que nosotros no estamos, no estaremos jamás en prácticas de estas características de repartos y temas que laceran tanto, no solamente la imagen institucional, sino el rol que debe cumplir la asamblea cuando la gente está esperando en este momento leyes que reactiven la economía. Estamos esperando también para analizar esta ley, las reformas a la ley de educación superior, que ya hemos visto cómo los jóvenes están en este momento en desacuerdo y molestos por lo que ha representado el querer iniciar sus procesos dentro de la universidad, pero adicionalmente ¿qué significaría esa ley? Ahora, asambleísta, le preguntaba yo inicialmente de qué pruebas estamos hablando, es decir, de pruebas que tienen suficiente validez, suficiente peso para que se dé este proceso en contra de la legisladora. Por supuesto. Pruebas, primero, la prueba principal es la denuncia presentada a la fiscalía. Por la afectada. De la afectada, exactamente. Creo que todos los ecuatorianos escucharon cuál es el nombre, pero voy a evitar el nombre de la persona que ha presentado la denuncia porque, insisto, hasta en estos procesos de fiscalización es importante poder cuidar a la persona que denuncia,
porque es afectada, se le empieza a amenazar, que fue lo que pasó con el anterior denunciante. En este caso, la denunciada entregó una copia de un cheque de $6,000 que le entregó, en este caso, y ese cheque fue cobrado por un hermano de la legisladora. Ella entregó este cheque porque la señora vicepresidenta o la señora legisladora le había prometido un cargo en su despacho por los 4 años que duraría su periodo legislativo. La contrató, pues al iniciar la gestión, hay los documentos que validan que la persona fue contratada, que estuvo trabajando en el despacho de la legisladora y que 2 meses posteriormente, exactamente, si no nos equivocamos, creo que el 26 de julio, fue despedida del despacho. En este caso, pues ella siente que ha sido una estafa y ha presentado la denuncia correspondiente. Nosotros tenemos toda esa documentación que ha sido adjuntada al expediente que entregamos hoy a través de la ventanilla de recepción documental de la Asamblea Nacional, para que en este caso la presidenta de la Asamblea, en los tiempos que determine la ley, traten esto en el CAL y que se pueda llevar al Comité de Ética y se establezca una sanción. Pero recuerda seguir a la Fiscalía, tiene que investigar porque esto es gravísimo, muy grave estas denuncias. Ahora, ¿de qué tiempos estamos hablando? Es decir, ¿cuándo podría haber una resolución por parte del Pleno con respecto a esto? Bueno, habiendo entregado nosotros la denuncia hoy, el CAL se reúne mañana o el miércoles, deberían tratar de manera inmediata nuestra denuncia. Insisto, denuncia que tiene primero todas las pruebas correspondientes y que debería ser, en este caso, tratada de manera urgente, sobre todo cuando ya la Fiscalía está tratando otras denuncias. Tengo entendido que otro de los denunciantes, una de las primeras denuncias que se pudieron conocer a través de un medio de comunicación digital, esta persona ya ha sido llamada para que comparezca a la Fiscalía el 24 de agosto y, obviamente, acuerda seguida la denuncia que presentara la ex colaboradora de la legisladora, que, como les digo, esa fue la denuncia que presentamos el día de hoy con todos los sustentos de ley, que esperamos que sea evacuada lo más pronto posible por el CAL. Ahora, sin lugar a dudas, como usted lo dijo hace un momento, no es la única denuncia, también hay otras denuncias. De hecho, también Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha presentado en la Fiscalía pues la denuncia correspondiente. Hablamos ya de lo que es en materia penal, que obviamente tiene sus repercusiones, que de hecho, de ser encontrada ya culpable, afrontaría una pena de prisión por el delito. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene a continuación? Ella sería, digamos, empieza la depuración en la Asamblea Nacional, ella podría ser la primera destituida de su cargo por evidentes actos de corrupción en caso de ser encontrada pues culpable por parte del Pleno, finalmente cuando sea procesada. Pero ¿qué pasa con los demás asambleístas? ¿Se van a de alguna manera hacer investigaciones, abrir las cuentas, de verdad hacer un proceso en el cual se pueda visualizar la transparencia de cada uno de los legisladores? Para el Carmen, nosotros lo dijimos el día de hoy. Creo que es momento, si en realidad queremos que existe una confianza férrea hacia nuestro trabajo, hacia el trabajo que realizamos los 137 legisladores, creo que es momento también de que seamos lo suficientemente coherentes y pongamos a disposición de todo el pueblo ecuatoriano nuestras cuentas, porque al final somos servidores públicos, hemos venido a servir al país, nosotros no hemos venido a servirnos del espacio que con mucho, con mucho reconocimiento el pueblo ecuatoriano nos ha dado esta responsabilidad. Como bancada UNES hemos dicho el día de hoy, nuestras 47 curules, los 47 legisladores de nuestra bancada, estamos dispuestos a que se inicie un proceso de investigación que lo podría hacer el Comité de Ética para revisar cómo está funcionando el tema de los legisladores y sobre todo, María del Carmen, porque quizás no hayan normas para poder revisar estos temas, pero también conocemos que hay legisladores. Usted recuerde que nosotros hicimos una denuncia o pedíamos dentro de la Asamblea Nacional que se requiriera una sanción para los legisladores que se cambiaban de bancada o los conocidos camisetazos, porque nadie decide cambiarse de la noche a la mañana de partido político o de tienda política o de bancada de gratis. Y eso creo que también es importante, porque seguramente usted encontrará en provincias legisladores que tienen puestos
familiares, amigos, conocidos, y que están justamente haciéndose de estos espacios por los acuerdos de gobernabilidad que llegan con ciertos sectores del Ejecutivo. Entonces estas prácticas se tienen que terminar, porque no solamente se trata de revisar nuestras cuentas, pero ese es el problema también de tener una asamblea tan fraccionada. Esto es consecuencia de esto, de lo que está ocurriendo. Sí, pero creo que hay mecanismos. No creo, María del Carmen, que se pueda validar formas de esas características, porque sencillamente lo que pasó en el periodo anterior, si usted lo recuerda, la mal llamada de ley de apoyo humanitario, fue consecuencia justamente de eso, de que les repartieron a los legisladores cargos, hospitales, y terminaron aprobando una ley que terminó siendo nefasta para el pueblo ecuatoriano. Vamos a permitirnos que asambleístas que se desconectan de su rol de legisladores reciban prebendas para luego aprobar leyes que van en contra del pueblo ecuatoriano. ¿Eso es lo correcto? Yo creo que no. En ese sentido tenemos que plantarnos, porque no solamente se trata de los cheques o de las compras de cargos, se trata también de lo que está pasando con ciertos legisladores que se cambiaron de bancada o que se cambiaron supuestamente a generarle gobernabilidad al gobierno, pero esto cambió de algo. Y eso también tiene que ser revisado, porque ahora, en cualquier lado eso también es corrupción. Ahora, asambleístas, si vamos a ser tan estrictos, revisemos un poco el caso de Rosa Cerda de Pachacutic con el famoso si roban, roben bien, justifiquen bien, un poco una lección para que lo hagan bien en caso de robar. Obviamente tiene un tratamiento y una sanción completamente distintos a los que estamos revisando en estos momentos, pero una sanción de 8 días sin sueldo es hasta risible, en realidad, para eso que no hagan nada. Es decir, debería haber en todo caso una sanción que sea ejemplificadora, de alguna manera sentar precedentes, pero ustedes como UNES justamente votaron para que esto no se diera. De alguna manera blindaron al asambleísta para que solo tuviera esta sanción, cuando, por ejemplo, otro partido, el Partido Social Cristiano, había pedido había dicho que debería darse el pedido de renuncia, digamos, de esta asambleísta. Tal vez no tan extremo, pero tener de alguna manera ante unas declaraciones como las que ella dio, es sentar un precedente, porque no es posible que en unos casos ustedes tengan un discurso, pero en otros mantienen otro. Mire, y qué bien que trae a colación ese tema. Primero, y yo coincido con usted, deberíamos nosotros ser mucho más rigurosos con la norma, porque desafortunadamente esos son los mecanismos que establecen para poder sancionar comportamientos de estas características. Y el exhorto que en su momento pedía una legisladora del Partido Social Cristiano, no consideramos conveniente apoyarlo, no porque estuviéramos a favor de lo que la señora Cerda ha dicho. Al contrario, hemos sido categóricos que comportamientos de esos no solamente laceran la imagen institucional, sino que nos ponen a todos los 137 legisladores en mal predicamento. El tema es que no son los mecanismos. Un exhorto para decirle, señora Cerda, renuncie, cuando todos sabemos que la señora no iba a renunciar, que debió haberse implementado otro tipo de mecanismo para que la señora sea sancionada, si ni su partido le había hecho un procedimiento interno, ni su partido, ni sus coidearios dentro de la Asamblea Nacional habían establecido los mecanismos que se deben, en este caso, ejecutar. Mal haríamos nosotros a apoyar un exhorto para decirle a la señora que renuncie. Eso era otro saludo a la bandera. Lo que se necesita en este momento, si usted me pregunta a mí, sí, ser mucho más rigurosos con las normas, porque lo que ha hecho el CAI es sencillamente remitirse a lo que la norma establece. Sí, es molesto porque seguramente muchos esperarían que la señora dé un paso al costado, pero es lo que la norma establece, y a veces por tener un minuto de fama, por hacer acciones populistas, terminamos haciendo cosas que en realidad no son las que establecen las normas. Entonces, no es que estemos a favor ni de lo que hace la señora Cerda, ni mucho menos de la legisladora que está siendo investigada en este momento por presunta corrupción. Tenemos que estar en contra de cualquier acción que lacere la institucionalidad y que sobre todo cualquier legislador se vaya fuera del marco jurídico que le establece su competencia como legislador. Aquí se fiscaliza y se legisla. Los que andan buscando cargos, los que andan haciendo cosas que están fuera de la ley y fuera de la norma, deben ser sancionados.
Ahora, asambleísta, ya para finalizar, porque nos quedamos cortos de tiempo, tal vez los partidos políticos, los movimientos deban replantearse a quienes ponen como candidatos, porque esa es parte de su responsabilidad. Ahora Izquierda Democrática ha hecho un mea culpa, ha retirado, ha expulsado a la asambleísta, claro que un poco tarde porque ella ya había renunciado con anterioridad, pero es la responsabilidad también de los movimientos políticos. ¿A quién ponen a representar a los ecuatorianos ahí? Y mire, María del Carmen, usted ha hecho algo que es muy importante y lo dejo como reflexión. Hay mucha gente que critica las organizaciones políticas fuertes. Las critica. Pero yo creo que es importante que existan organizaciones políticas fuertes, formadas, porque solamente así se puede garantizar que salgan cuadros políticamente formados, ideológicamente formados, y que la gente que vota por ese candidato sepa que no solamente vota por él, sino que vota por un plan programático, por un plan legislativo, que no vota por la linda cara de ese legislador, porque esa es la confusión que tienen algunos legisladores. Por eso, si hay algo y me encanta que la pregunta la haya hecho, todos los ecuatorianos deberíamos remar para tener un sistema de partidos fuertes, porque solamente usted sabe que va a votar por un partido político, primero, con el cual usted coincide con sus ideas y que sabe que de ese partido van a salir legisladores, alcaldes, prefectos, concejales, que van a ir de la mano con su pensamiento o con la idea que usted tiene de desarrollo del país o del lugar donde vive. Entonces, esto es lo que pasa cuando ciertos partidos políticos llevan a sus filas oportunistas y vemos lo que pasa. Entonces, si hay algo que debe dejar esta reflexión a todas las bancadas, a todos los partidos políticos, porque a veces se crean partidos políticos solamente para ir a las elecciones, para lanzar candidatos, pero no hay formación política, no hay una estructura que esté permanentemente formando cuadros para que esto fortalezca la democracia. Entiéndase que cuando sale gente como esta, no están dañando solamente a la Asamblea Nacional, están dañando a la política, porque nadie va a querer hacer política porque piensan que la política es esta. Así es, importante reflexión, es importante, es básico, es fundamental que los partidos, los movimientos políticos revisen a quienes presentan como candidatos y que limpien siempre desde adentro sus filas para poder presentarlos antes a las elecciones, para que los ciudadanos puedan justamente tomar las mejores decisiones. Le quiero agradecer a la licenciada Paola Cabezas, ella es asambleísta por UNES. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Gracias a usted, María del Carmen. Una linda noche para usted. Lo mismo. Muy buenas noches.